Como español siempre me llamó la atención la cantidad de violencia que existe en México. ¿A qué se debe? ¿A qué se puede? A ver, no. México no era un país tan violento como se pintaba. Yo siempre me enorgullecía, cuando era muy jovencito, que México era un país armado que no usaba las armas. La mayoría de la gente que yo conocía estaba armada. Yo estaba armado. Yo llegué a estar armado. Y nadie lo usaba. Empieza a generarse la violencia en buena medida desde que la policía empieza a ser utilizada para el control político y no para el control de la delincuencia. Y esto ocurre más o menos hacia fines de los años 50, principios de los 60, y se agudiza enormemente en el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil popular de 1968, donde la policía se convierte en una herramienta de control político más que en una herramienta de utilización de la fuerza legítima del Estado para la salvaguarda del bienestar de la población. Pero la creciente pobreza, la creciente marginación de ciertos grupos y la aparición de ciertos extremismos genera violencia que se desborda más allá de los espacios del extremismo, de los paramilitares de la ultraderecha, de los tecos o de las guerrillas de izquierda. Todo esto va creciendo de una manera casi imperceptible hasta los años 90. En los años 90 ocurre una cosa: se logra controlar la producción y tráfico de drogas desde Colombia, y el nicho ecológico que deja eso lo ocupan los cárteles mexicanos. Y a partir de allí la violencia se vuelve cotidiana. ¿Qué es lo que pasa? Fundamentalmente que cuando la situación es ya grave, el presidente Calderón, llega a la conclusión de que tiene que hacer la guerra contra el narcotráfico. Muy bien. Con un pequeño problema. El ejército mexicano para esa guerra tenía menos armamento, menos motivación, menos preparación y cero inteligencia. O sea, cero información de cómo funcionaban por dentro los carteles, no tenían infiltrados que se enteraran de cómo estaba el asunto y de cómo se podía atacar el asunto. Simplemente declaró la guerra, lanzó al ejército y fracasó. Fracasó estrepitosamente. Y esto marca una retirada del Estado de sus obligaciones fundamentales, que llega a su límite con López Obrador. Cuando te dicen que no te van a disparar cuando tú le dispares a los ciudadanos, que es la teoría fundamental detrás de abrazos no balazos, no tienes motivo para no dispararles a tus compatriotas, no tienes motivo para no extorsionarlos, no tienes motivo para no robarles, no tienes motivo para no violarles. Cuando la fuerza del Estado, la lógica democrática se retira de un espacio y empieza por retirarse los espacios controlados por el narcotráfico en el norte de México, el nicho es nuevamente ocupado por quien tiene la fuerza, por quien tiene las armas, por quien tiene la capacidad para controlar a la población. Y es lo que ha estado pasando en México. Entonces, los grandes grupos de delincuencia pues se disputan terrenos en los que no se presenta el ejército o la policía ni de broma. Y los pequeños delincuentes pues, cuentan con absoluta impunidad. Se calcula que en México entre el 95 y el 98% de todos los delitos quedan impunes. Eso invita a la violencia. Mientras no haya una verdadera aproximación científica, con todo lo que sabemos de criminalística, de criminología, de la problemática de la violencia en México, y mientras no se despenalicen las drogas, yo no veo solución, y es trágico no ver solución, ¿no? López Obrador habla mucho de que no se puede hacer todo por la fuerza, nadie pide que haga todo por la fuerza, pero sí que use la fuerza, aparte de usar otras herramientas. No ha usado ninguna, Dice que dándoles unas pequeñas becas a los jóvenes mexicanos, ya con eso impide que se vayan a enrolar en las filas del narcotráfico y en las filas de la delincuencia
que les puede ofrecer 100,000 veces lo que les ofrecen esas becas, además de la emoción, el poder, el sexo y todo lo que conlleva el ser parte de una organización de poder sólido en zonas donde el poder del Estado no está presente. Ayer leí ahí un caso de un pequeño poblado en el desierto de Sonora que fue atacado por delincuentes. Casa por casa fueron saqueadas, mujeres violadas, saqueadas las tiendas, los comerciantes se fueron. Total que todo el pueblo queda una sola familia que está esperando a ver si les regresan al abuelo porque se lo llevaron. Y como dice algún responsable de seguridad en México, no es que lo secuestraran, es que lo invitaron a que los acompañaran. Cuando un responsable de seguridad dice eso, sabes dónde estamos, ¿no?